Bien, hola de nuevo y una vez ya explicado o hecho una introducción acerca de una introducción muy somera acerca de lo que yo hago en trading. Voy a explicar, aunque no creo que sea estrictamente necesario, puesto que entiendo que normalmente el que se acerca a este mundo ya tiene estos conocimientos básicos. Son conocimientos tan básicos como es el hecho de conocer la estructura del mercado, cómo se mueve el precio y ciertas características muy básicas, pero esenciales para poder realizar esta actividad. Entonces vamos a comenzar indicando el esquema básico de movimiento del precio, la estructura básica de un determinado producto. En este caso hablamos de divisas, pares de divisas, y podemos decir que el mercado se mueve por tendencias dentro de las cuales hay impulsos y retrocesos. Entonces, vamos a imaginarnos, partimos de aquí, de este punto, venimos de una tendencia, básicamente así. Bien, este esquema es básico. Vamos a interpretarlo un poco mejor para aclarar qué es lo que tenemos. Vamos a ver. ¿Qué estoy marcando aquí? Bueno, vamos a ver. Primero, estas líneas representan el movimiento del mercado que bien, vamos a decir que según el gráfico tradicional que yo uso y que la mayoría de traders usan, estaría representado realmente por velas que suben, velas que bajan, velas que bajan, velas que bajan, velas que bajan, alguna que sube. Es decir, vamos a suponer que todo esto son velas. Muy bien. Este es el movimiento, tal cual, básico y esencial. ¿Vale? Se supone que aquí el mercado viene cayendo. Vamos a suponer que aquí previamente, de la misma manera, el precio ha hecho sus figuras, sus movimientos. ¿Y por qué no indico esta parte final de lo que se supone que sería, vamos a decir, una tendencia bajista? Porque a partir de este punto comienza una tendencia alcista. Diferencias. Muy básica. La tendencia bajista es que el precio está bajando en términos generales y la tendencia alcista es que el precio está subiendo en términos generales. Muy bien, la tendencia bajista lo que nos hace, vamos a continuar un poquito para que poder explicar mejor. Vale. Esta parte tendencia bajista y esta parte tendencia alcista. Una tendencia bajista la detectamos porque se producen máximos decrecientes, es decir, cada máximo que se produce está más bajo que el anterior, como vemos aquí. Este es un máximo más bajo y este es un máximo más bajo. Los mínimos exactamente igual, mínimos cada vez más bajos. Bien, tendencia alcista, cuando empiezan a producirse máximos cada vez más altos, más altos, más altos. Mínimos cada vez más altos, más altos, más altos. Bien, tendencia alcista. ¿Qué representa esta línea que he marcado aquí? Representa el punto donde se puede considerar teóricamente que se produce un cambio de tendencia.
cuando el precio supera el anterior máximo decreciente y comienza a hacer máximos crecientes, con sus correspondientes mínimos crecientes. Por lo tanto, esto supone, en teoría, un cambio de tendencia y a partir de aquí intentaríamos hacer operaciones en compra. A la inversa de que en la tendencia bajista haríamos operaciones en venta. Todo esto es exactamente igual si le damos la vuelta al gráfico y convertimos el cambio de tendencia alcista a tendencia bajista. A la inversa, como digo, sería exactamente igual. Lo que sí quiero destacar es que esto no estoy hablando de temporalidad, de time frame. Vamos a suponer que esto es una temporalidad diaria. ¿Qué ocurre en time frame inferiores? Y aquí entramos en lo que es la fractalidad del mercado. Ocurre lo siguiente, que si esto lo estamos viendo en una hora, vamos a suponer lo que tendríamos si esto lo estamos viendo en un día, lo que tendríamos en una hora, pues sería básicamente, pues esto. Exactamente lo mismo, pero con recorridos mucho más cortos, altos y bajos, lo mismo, ¿no? Vamos a decir esto, así. Dentro de cada movimiento, cada impulso y cada retroceso, se producen nuevos impulsos y nuevos retrocesos más pequeños. Esto es lo que se llama la fractalidad. Es decir, lo que tenemos en una temporalidad más alta lo tenemos en una temporalidad más baja. Diferencia que la temporalidad más baja es más confusa, recorridos más cortos, cada impulso es más corto y cada retroceso es más corto. Da pie, como ya dije en el anterior vídeo, a mayor ruido, mayor confusión, mayor indecisión y menor fiabilidad en las entradas en cada señal. Esto básicamente creo que queda claro explicándolo de esta manera. Muy bien, una vez dicho esto, nuestro papel fundamental es identificar si estamos en una tendencia alcista o bajista o incluso otro aspecto muy frecuente y casi mayoritario en el mercado. Se puede dar esto. ¿Esto qué es? Esto no es una tendencia, esto es ni más ni menos que un movimiento lateral. Un movimiento lateral entre un máximo y un mínimo, una resistencia y un soporte, máximo, mínimo, resistencia, soporte. Llámenle como quieran, cada uno tiene su manera de llamarle, pero el significado es el mismo. ¿Qué ocurre? A partir de aquí, nuestro papel es identificar en qué situación estamos. Alcistas, ¿para qué? Para realizar compras. Bajistas, ¿para qué? Para realizar ventas. Laterales, lo mismo. Si estamos en lateral, hay que identificar sus soportes y sus resistencias. Muy bien. Una vez identificado esto, si estamos en tendencia alcista, vemos que cada impulso tiene su retroceso, Y llega un punto en el que el retroceso retoma la tendencia principal. Estamos hablando ahora mismo de tendencia alcista, pero si fuera la inversa, ocurre lo mismo. Cada retroceso llega a un punto en el que se gira, y retoma la tendencia principal. ¿Cuál es nuestro siguiente papel una vez identificada la tendencia? Observar esos retrocesos y buscar los puntos de reacción, los puntos en los que es más probable que el precio se gire en nuestro favor para continuar con la tendencia. Y en ese punto, introducir nuestras órdenes. En este caso, tendencia alcista, órdenes de compra en estos mínimos crecientes. Pero claro, ¿cómo localizamos y dónde localizamos esos puntos de posible reacción con alta probabilidad o con mayores probabilidades? Bien, yo, desde mi punto de vista,
tengo varias zonas. Hablamos no de puntos, hablamos de zonas, eso que quede muy claro. Yo, por lo menos en Timeframe Aetos, así lo veo. O hace scalping o hace intradiarios, busca zonas muy reducidas o puntos muy reducidos, incluso a veces intentan entrar con un margen de muy pocos pips, pero como digo, a riesgo de mayor riesgo de saltar stop loss debido a la volatilidad y a la fluctuación del mercado. Vamos a ver. Yo tengo tres partes esenciales donde puede reaccionar el precio, que coinciden con otros conceptos que se utilizan hoy más modernos para llamar estas zonas. Da igual, repito que da igual cómo se le llame. Muy bien. Primer punto. Esta zona, bueno, esta zona. Esta zona, como digo, es una de las zonas esenciales donde yo busco entradas una vez que el retroceso del precio ha llegado aquí. ¿Por qué esta zona es importante? Bueno, si extendemos esta marca, vamos a ver que coincide con la zona de ruptura. Es decir, en este punto es donde inicialmente rompe la tendencia anterior y cambia con la posterior tendencia, es decir, de bajista a alcista. Esta zona es la zona de ruptura, por decirlo así. La breaker zone o la break zone. Muchísimos casos de retroceso reaccionan en este punto para continuar con un nuevo impulso. Muchísimos. No solo aquí, sino en cualquier ruptura posterior del máximo en una tendencia alcista. Se puede producir esa reacción. No es necesario que los marque todos porque la circunstancia sería la misma. Es decir, en cualquiera de estas zonas de ruptura, incluso aquí, y en caso de la estructura bajista, pues sería exactamente igual. Podría ser una zona de entrada en un retroceso. ¿De acuerdo? Creo que queda bastante claro que es una zona relevante, una zona de posible reacción del precio. Al retroceder el precio, en vez de llegar hasta esta zona, puede llegar hasta esta, igual que en este caso, y aquí producirse una reacción, o bien reaccionar en otras zonas. Esta es la primera zona a considerar en un retroceso. No basta solamente con que el precio llegue a esta zona, como posteriormente explicaré. Otra zona, por eso digo que son varias zonas, varios puntos, más bien zonas, donde el precio puede llegar, es la zona inicial del impulso o del fractal. Bien, esta zona suele ser, vamos a decir, marcada a partir del 50% del retroceso como la zona propicia, más adecuada para que el precio se gire y continuar su tendencia alcista, su nuevo impulso alcista o bajista en caso de tendencia bajista. Bueno, si bien estoy de acuerdo en ello de la zona
del 50%, estoy de acuerdo porque digamos que entre mayor sea el retroceso, mayor es la posibilidad de recorrido, puesto que el precio tiende a buscar el anterior máximo y a superarlo para continuar con la tendencia alcista. No es lo mismo coger una entrada en este punto que cogerla en este punto. Evidentemente las posibilidades de recorrido son menores teóricamente porque el precio no sabemos ni a dónde va a llegar ni dónde va a parar. Eso es cierto, pero también es cierto que no siempre es así, ni creo que tenga por qué ocurrir en el mayor caso de las veces, ni que el giro sea más eficaz siquiera. Es decir, la señal no es más eficaz porque esté aquí abajo, porque esté aquí arriba, o en la breaker zone, o donde tú quieras. ¿Qué ocurre? Todavía hay quien se atreve. Es un criterio a tener en cuenta si tú quieres aplicarlo. Me parece muy bien. Yo realmente no es exactamente eso lo que busco, aunque bueno, puedo tenerlo en cuenta en ciertas ocasiones. No solo eso, incluso con este retroceso Fibonacci, podemos decir que a partir del 0,62% es lo que llaman la Golden Zone, la zona de oro. Es decir, sería especialmente relevante esta zona si se da la entrada en confluencia con zona adecuada de entrada. Es otra idea. Otra idea que hoy está muy en boga, precisamente por las nuevas técnicas que hay de trading y de entrada al mercado. Bien, lo apunto como una posibilidad más que tiene su relevancia, pero digamos que no es esencial desde mi punto de vista. Lo esencial desde mi punto de vista es que se produzca ese rechazo en una zona inicial del impulso, cual se correspondería precisamente pues con esta zona aproximadamente, zona inicial del impulso. Aquí en estas zonas se suelen dar ciertas circunstancias que van a hacer que el precio reaccione. Bien, la tercera posibilidad que yo más barajo es esta última que yo tengo aquí, y es que el precio puede reaccionar en cualquier otra parte. En cualquier otra parte de impulso. De hecho, veremos multitud de ejemplos. Cualquier otra parte que no es ni el 50%, a partir del 50%, ni es la breaker zone, sino cualquier otro lugar que el precio estime conveniente, o mejor dicho, los potentes inversores que manejan el mercado, los institucionales, crean conveniente. Por tanto, sería la tercera zona que vamos a marcar aquí, pero podría estar en cualquier otra parte. La tercera zona de reacción del precio. Bien, ¿qué ocurre en un movimiento lateral que, como digo, se produce durante prolongados periodos de tiempo? ¿Qué ocurre? Pues efectivamente, la explicación aquí es mucho más sencilla. Toda la zona de resistencia es zona de posible reacción. Cuando hablo de zona, no de un punto en concreto. A mí, esto de decir, aquí hay una resistencia justo en esta línea azul que acabo de marcar, no. Más bien es una zona, incluso puede hasta pasar un poco por encima. Vamos a colocarlo así. Bien, por eso me gusta más marcar la zona que una línea. De igual manera, vamos a decir que la parte inferior, el suelo
o el soporte también es zona de reacción, porque el precio se está moviendo entre el suelo, el techo, el suelo, el techo. Soporte, resistencia, soporte, resistencia. Por tanto, estas son las zonas que yo suelo tener en cuenta a la hora de buscar relaciones del precio en una estructura dada del mercado. Ahora bien, no es suficiente con eso porque cuando llega el precio a estas zonas, a todas estas zonas, ¿cómo decidimos si entramos? Porque claro, el precio puede entrar, puede ocurrir que llegue ahí, que llegue aquí, que llegue un poquito más abajo, o incluso que llegue un poquito más arriba, es decir, ¿cómo decidimos entrar? Muy bien, ese es un criterio muy discutido y digamos que existen diversas técnicas para realizarlo. En primer lugar, una vez que tienes delimitadas las zonas, hay que buscar una serie de patrones. Cada uno tiene sus peculiaridades y cada trader utiliza unos u otros según sus preferencias para entrar al mercado con mayor o menor exactitud. En primer lugar, las zonas las delimitamos previamente, es lo tradicional, ¿no? Esta zona es fácil de delimitar, esta también es fácil de delimitar, pero la zona intermedia vamos a decir que no es tan fácil. ¿Qué guía podemos utilizar? Se suele utilizar lo que hoy en día llaman los order blocks. Esas zonas de reacción, sobre todo en tendencia, las explicaré en un próximo vídeo junto con los setups que se tienen que dar. Aparte de las zonas, se tiene que dar una configuración específica, unos setups específicos del precio que decantan a nuestro favor, en el sentido que queremos que vaya el precio, en este caso hacia arriba. Esos setups decantan a nuestro favor las posibilidades de que estemos en lo cierto. Y cuando se da ese setup es cuando entramos. Hay diversas formas que, como digo, yo voy a comentar algunas que he utilizado y más bien las que estoy utilizando actualmente. De igual manera, en el movimiento lateral se tiene que dar en el punto de reacción el setup adecuado, la configuración adecuada para que nos dé la posibilidad de entrada con la mayor seguridad y la mayor posibilidad de que el precio se dirija del suelo al techo o del techo al suelo, del soporte a la resistencia o de la resistencia al soporte. Pero como digo, esto será para el próximo vídeo.